Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a hablar entonces, vamos a tocar el tema de lo que es la parte de detección y manejo precoz de deterioro cognitivo. La idea va a ser, yo voy a hacer una parte de la presentación en la que nos vamos a preguntar el por qué ir hacia la prevención, el por qué estamos dirigidos hacia el diagnóstico temprano, y después Pablo nos va a hablar de toda la parte preventiva y de cómo vamos a ir avanzando. Y la idea es no hacer presentaciones extremadamente largas para que después aprovechemos más con preguntas, para que hagamos más dinámica la parte de preguntas. ¿Por qué aparece todo esto? En realidad aparece hace muchos años cuando un psiquiatra alemán, Alois Alzheimer, describe un problema de memoria en una paciente joven que fallece, y él hace los estudios neuropatológicos y da el diagnóstico de un problema cognitivo en una paciente de 50 años. Esta enfermedad fue una enfermedad extremadamente rara, una enfermedad que a principio de 1900, él publica prácticamente en los primeros años del 1900, en ese momento era una enfermedad extremadamente rara dentro de la neurología, dentro de la psiquiatría. Y esto fue cambiando a lo largo del tiempo, esto fue cambiando y fue llegando a las décadas del 70, del 80, y esto fue aumentando. La pregunta es ¿por qué aumentó? En realidad aumentó por lo que vemos en este gráfico. En primer lugar, el hombre, el ser humano, ha tenido un aumento de la expectativa de vida muy importante gracias a los antibióticos, gracias a la terapia intensiva, gracias a los cardiólogos. La expectativa de vida se ha extendido y se va a seguir extendiendo en los próximos años, por lo cual uno debe ir viendo a ver cómo ir proyectando esos años. Prácticamente nosotros vemos que entre 1840, cuando la expectativa de vida estaba en 45 años, y vamos a la proyección al 2040, que la expectativa de vida es 90 años. O sea, el ser humano en 200 años duplica la expectativa de vida. Esto hace que cuestiones que eran extremadamente raras empiezan a ser más frecuentes, y uno tiene que tomar ciertos recaudos, tiene que tomar ciertas acciones y tiene que ver cómo dirigirse hacia ese aumento de la expectativa de vida. Solo para darlo como ejemplo, vemos por ejemplo la expectativa de vida en Europa es 81 años, en Estados Unidos 78, en Canadá 81, y Argentina está en 77 años de expectativa de vida. O sea que la expectativa de vida no es lo que vivimos, expectativa de vida es el promedio de todo lo que viven. Hay gente que fallece mucho antes y gente que fallece mucho después. El promedio, la media, es lo que se habla de expectativa de vida. Y esto que hoy está en 77 años va a seguir aumentando. Este gráfico lo que nos muestra son qué es lo que sucede en los distintos lugares del mundo con el deterioro cognitivo. Y lo que vemos es que ahí tenemos Italia, Japón, Estados Unidos, China, y vemos entre los 60 y 90 años que el deterioro cognitivo y las enfermedades que producen deterioro cognitivo tienen un aumento exponencial con la edad. O sea, prácticamente a los 60, 70 años es el 2%, y cuando nos vamos a los 80, 85 años ya estamos en el 30% y en algunos lugares en el 40%. Lo cual hace que el gráfico anterior de aumento de la expectativa de vida y que existan enfermedades que aumentan cuando envejecemos es la gran preocupación que lleva a que
el aumento que va a tener en los próximos años esta problemática del deterioro cognitivo. Solo para tener algunos números estimados, se habla que deterioros cognitivos en el 2008 había 30 millones, para el 2030 59 millones se esperan, y para el 2050 104 millones. Lo otro que es importante, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa en los países desarrollados en relación a los países en vías de desarrollo? Y este gráfico lo que muestra es que entre el 2010 y el 2050 los que están en marrón son los países desarrollados, los que están en rojo son los países en vías de desarrollo, como el nuestro. Fíjense que los países en vías de desarrollo va a crecer más todavía esto aún que en los países desarrollados. Por otra parte, si nosotros vemos qué es lo que sucede en Suecia, en algunas partes de Inglaterra, en determinados lugares, lo que se está viendo es que el crecimiento esperado está siendo menor, y eso es altamente positivo, y eso después nos va a hablar el doctor Bagnati, porque en estos países en donde se controla mucho y se trabaja mucho sobre todo lo que vamos a estar hablando, realmente hay un impacto sobre la frecuencia de deterioro cognitivo en mayor edad. ¿Qué es lo que pasa con estas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer? No hay un pasaje entre la normalidad y la demencia. Lo que hay es un degradé de grises. Hay años en los cuales, desde que uno es absolutamente normal hasta que uno tiene limitaciones funcionales, pasan en el medio muchos años. Y esto tiene que ver porque, sobre todo lo que es las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, empiezan muchos años antes que se diagnostican clínicamente. Este es un gráfico que nos muestra la relación entre, en línea punteada abajo tienen las edades, a la izquierda tienen los porcentajes de prevalencia, o sea, la cantidad. En línea punteada está la sumatoria de personas que van teniendo deterioro cognitivo, y en línea llena lo que estamos viendo es, en estudios de autopsia, la presencia de patologías que tienen que ver con estas enfermedades. ¿De dónde salen esas autopsias? De accidentes, de personas que fallecen por otra causa, no por deterioro cognitivo, porque en realidad no tienen deterioro cognitivo. Pero ya prácticamente en este estudio, 10 años antes que se expresen estas enfermedades, aparece la patología, aparece el problema dentro del cerebro. Esto tiene que ver porque la enfermedad, y hablamos mucho de enfermedad de Alzheimer porque es la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer tiene dentro de lo que llamamos la patología, por un lado, el depósito de una proteína, que es la proteína amiloidea, que se deposita muchos años antes. En segundo lugar, la degeneración de unas proteínas dentro de las células, que son las proteínas tau. Y en tercer lugar, aparece el trastorno cognitivo. En tercer lugar, aparece el deterioro. Esa es la escalera por la cual se llega a la enfermedad. Algo que es importante, es muy importante, es que hay factores que aceleran este camino y que hacen que lleguemos más rápido, y hay factores que hacen que lleguemos más lento. Y ahí es donde hoy se está tratando de trabajar, enlentecer los que hacen que llegue más rápido, aumentar los que nos protegen. Solo a modo de ejemplo, a partir de los últimos años aparecen lo que llamamos biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Hasta hace 10 años, la única forma de estudiar estas proteínas que se depositaban en el cerebro
era esperar que falleciera uno y hacer el estudio del cerebro y ver si estaba o no estaba la proteína. Esto en los últimos, prácticamente en los últimos 10 años empieza a cambiar y aparecen lo que llamamos marcadores de enfermedad, o sea, estudios que nos permiten marcar si hay o no hay enfermedad, estudios que nos permiten marcar determinadas proteínas. Y yo puse a modo de ejemplo uno de los estudios que trabajamos nosotros en la parte de investigación, que es el PET con marcación de proteína amiloidea. Lo que estamos viendo acá es en el 2012 el primer estudio que hicimos en nuestro servicio, y lo que vemos ahí en rojo, o sea, estas son imágenes del cerebro, lo que se ve en rojo es el depósito de esta proteína amiloidea. Y con un estudio uno puede ir a ver qué es lo que pasa con respecto a esa proteína amiloidea. En esta diapositiva es más compleja, así que la vamos a ver y la voy a volver a pasar. En realidad, lo que estamos viendo acá es un trabajo en el cual nosotros participamos, que es un trabajo de estudio de formas genéticas, en la cual se investigó cuántos años antes empezaba la patología, cuántos años antes de que aparecía la clínica empezaba el problema cerebral. Y lo que se representa acá es, arriba lo que dice PIB, es marcación de una proteína que es proteína amiloidea. En el medio, que dice FDG, es el estudio del metabolismo cerebral, es el estudio de la parte del consumo de glucosa, el consumo de azúcar que hacen las células en el cerebro para mantenerse. Y abajo lo que estamos viendo es el espesor de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, vamos a esperar un poquito, vamos a ir viendo la edad estimada al comienzo de la sintomatología clínica. Menos 23, menos 22, menos 21, menos 19 ya empieza a marcar el amiloide. Menos 15, menos 14, menos 13, menos 12 ya empieza a haber un trastorno metabólico. Fíjense en cómo menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, recién ahí empieza la sintomatología clínica. Por eso es que hoy estamos muy, desde el punto de vista de la investigación, muy motivados a llegar al diagnóstico temprano, y estamos muy motivados a tratar de llegar antes que aparezca la parte clínica. Y ahí es el gran desafío. Después, si quieren, con las preguntas les contamos cómo es, por ejemplo, esta investigación. Esta investigación es en una forma rara de la enfermedad, en la cual se estudia a los familiares de los pacientes, y después yo les puedo comentar toda la investigación, pero con eso uno tiene esta investigación. Es una investigación que se hace en nuestro grupo, pero que depende de la Universidad de Washington St. Louis. Es un estudio multicéntrico de 400 personas, y ahí es donde se empieza a estudiar y se puede empezar a entender qué es lo que pasa con la enfermedad. Vamos a verlo desde el punto de vista gráfico de qué sucede con la edad y qué sucede con la funcionalidad. O sea, a la izquierda, más hacia arriba es más normal, y abajo, más hacia la derecha, es más pasan los años. La línea que vemos ahí es lo que llamamos límite cognitivo, o sea, es cuando empieza la persona a tener dificultades, no cuando tiene olvidos, porque sabemos que olvidos hay normales y no implican que uno esté enfermo. Cuando esos olvidos son significativos, ahí es donde se pasa ese límite cognitivo. Y cuando hay un impacto funcional, se pasa lo que se llama el límite funcional. Bien, el envejecimiento normal sigue ese curva, llamémosle esa curva, sigue esa curva, pero dentro de la normalidad propiamente dicha. O sea, hay normalmente en todos nosotros, con el paso de los años, una declinación. Esa declinación entra dentro de la normalidad. El punto es que existe
en la patología, en la enfermedad de Alzheimer que veíamos antes, la curva en amarillo. Y la curva en amarillo nos muestra lo que conocíamos históricamente, que era la etapa de la demencia, leve, moderada, severa. En los últimos 10, en realidad 20 años, empezamos a conocer algo intermedio, perdón, ahí está. Empezamos a conocer algo intermedio que se llama deterioro cognitivo leve, que es cuando uno tiene algunas dificultades, pero que no tienen un impacto importante. Y en los últimos prácticamente 8 o 10 años, lo que se habla es de todo el estadio presintomático. Ya la enfermedad que durante muchos años y que Alois Alzheimer la diagnostica como dentro del cuadro de lo que es la demencia, uno sabe que empieza mucho antes y estamos muy preocupados por llegar mucho antes a todo esto. Llegar mucho antes con la prevención, llegar mucho antes con el control de factores de riesgo, llegar mucho antes con el control de factores de prevención. Y ese es el gran objetivo y ahí es donde está la mayor parte de la investigación hoy en día. Solo para comentarles, este es un artículo que sale publicado en el año 2011, fíjense en que la etapa presintomática, o sea, cuando no tienen síntomas, todavía hay 3 etapas más, una de, digamos, cada una de distinto grado de trastorno desde el punto de vista neuropatológico, pero todavía sin sintomatología clínica. Estos artículos están hechos por el Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, en el cual discuten estas etapas de deterioro cognitivo leve y estas etapas presintomáticas. Bien, ¿qué abordaje se tiene desde el punto de vista, qué es lo que se maneja desde el punto de vista clínico? En realidad, si vemos la línea de vida de una persona y vemos la etapa clínica de la enfermedad, que es lo que está en rojo, pongamos entre los 60 y los 80 años, la fisiopatología con depósito de amiloide, con depósito de generación neurofibrilar, con factores neurotróficos, factores inflamatorios, neurotransmisores, son los responsables de esta etapa clínica. Pero como dijimos, no empieza en la etapa clínica, empieza mucho antes. Hoy por hoy la medicación está dirigida hacia la etapa clínica porque es cuando se hace el diagnóstico y es donde se actúa y se trabaja con las medicaciones que hay en este momento. Hoy por hoy se está trabajando en investigación, no en clínica. Uno tiene que separar siempre, y esto es terriblemente importante, entender qué es lo que es investigación y qué es lo que es clínica. Clínica es lo que podemos hacer todos y por lo que podemos ir a un consultorio y que nos hagan. Investigación son líneas en las cuales tratan de adelantarse para descubrir y para buscar cosas. Entonces, cuando uno habla de investigación, no está hablando de lo que se puede hacer en el consultorio, está hablando de lo que se está investigando para lograr un desarrollo. Esto es muy importante porque habitualmente a mí en el consultorio me vienen a decir, salió en el diario tal, que tal cosa apareció en España o en Israel para... No, lo que salió en el diario es que están investigando esa sustancia para eso. Ni siquiera está el resultado de esa sustancia, ¿entienden? Eso es muy importante porque el periodismo no lo explica y uno a veces interpreta como que es lo mismo la investigación que la clínica. En investigación se están usando modificadores de enfermedad, se están usando determinadas sustancias que diluyen, por ejemplo, las proteínas o modifican las proteínas. Y ese es el segundo nivel y el segundo desafío sobre el cual se está trabajando. Y el tercer desafío sobre el cual se está trabajando es sobre toda la parte preventiva, toda la parte antes de que aparezca
la enfermedad. La parte preventiva, que hoy tiene que ver con los factores y hoy tiene que ver con investigación, tiene que ver con drogas, y es el gran desafío y es la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿cuánto uno puede modificar? La etapa clínica es la etapa del consultorio. La etapa previa es a donde queremos llegar para resolver y trabajar sobre todo esto. Bien, la última diapositiva. Este es uno de los proyectos. Nosotros tenemos varios proyectos internacionales. Este es uno de los proyectos que más resultados nos ha dado el último tiempo. Es un estudio de lo que se llama las formas familiares hereditarias de la enfermedad. Las formas familiares hereditarias son formas raras, son formas que no pasan del 2% de los pacientes, son formas que no se dan a edades avanzadas, sino que se dan en edades jóvenes de la vida, que normalmente la mitad de la familia lo tiene, o sea que son formas que habitualmente no son las que se conocen en público porque son las formas extremadamente raras. Pero estas formas extremadamente raras nos permiten hacer, por ejemplo, ese gráfico, ese video que yo les mostraba, y ir a buscar e ir a saber exactamente cuándo empieza. Porque yo en estas formas familiares sé de la familia quién va a hacer la enfermedad y quién no la va a hacer, y además sé a qué edad la van a hacer. Y además tengo los marcadores para ir a ver cuándo se depositan, con lo cual es la mejor posibilidad para acercarnos a ver qué es lo que pasa con la fisiopatología de la enfermedad. La única discusión fuerte sobre esto es si la forma hereditaria es lo mismo que la forma esporádica, pero bueno, eso lo veremos en el tiempo con todas las investigaciones. Bien, yo le voy a pasar al doctor Bagnati, que va a seguir con la segunda parte, y después abrimos las preguntas y aprovechamos y tratamos de ir viendo todo esto en un lenguaje quizá más sencillo o con las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. ¿Por qué se habla tanto de la enfermedad de Alzheimer en los últimos años? ¿Por qué se habla tanto del deterioro cognitivo? ¿Por qué esta charla convoca tanto? Hubo que desdoblarla para otra fecha también. ¿Por qué hay tanta preocupación por eso? Es que hay malas noticias, parece la enfermedad de Alzheimer la palabra está en el diccionario, se ha globalizado mucho y siempre hay preocupación o temor. El miedo al alemán, se dice, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo tuviera que decirles si hay malas o buenas noticias, después de dedicar tantos años nosotros al estudio del tratamiento de la enfermedad, diría que es época de empezar con buenos vientos, con buenas noticias. Si ustedes miran el título de esta presentación, dice desde el envejecimiento saludable hasta los tratamientos de prevención. Justamente actualmente hay novedades con respecto al envejecimiento y la intervención sobre el envejecimiento, y hay novedades también con respecto a los desarrollos farmacológicos para la prevención. Como vamos a ver luego, no había antes drogas que actuaran antes, llegar antes. Por eso el doctor Allegri les presentó a ustedes todas las investigaciones, todos los hallazgos que se han consolidado que demuestran que las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo la más común en Occidente, que es la enfermedad de Alzheimer, pueden empezar hasta 30 años antes. La ciencia avanzó sobre eso, y la respuesta a la pregunta de por qué hoy se habla tanto de la enfermedad de Alzheimer es porque el mundo ha provocado un giro enorme en su distribución poblacional, y de actualmente unos 600 millones de personas en el mundo mayores de 60 años, se espera que para el año 2050 superen los 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Todos los países como la Argentina, que están englobados en lo que se llama países en desarrollo,
difícil de pensarlo en este momento, pero es un país que está siempre con esos contrastes, con cosas que funcionan fantásticamente y otras que son verdaderos mamarrachos. Nos acostumbramos a eso y tratamos de mejorar para que sigan creciendo las que son una maravilla, y hay muchas por suerte. Después de esto, si vamos a los datos actuales de la Argentina, sabemos que hay ya dentro del cálculo de la población argentina total, hay cerca de 500.000 de personas que padecen demencia en la Argentina, cerca de unos 500.000 personas y cerca de 1 millón de personas que sufren deterioro cognitivo. Por eso decía yo que las noticias son bastante buenas y hay mayor esperanza. Yo vivo en Buenos Aires y también en Mar del Plata. Mar del Plata junto con La Habana, Montevideo, Miami son las ciudades que mayor población de adultos mayores tiene. La Argentina ya pasó los 4.000 personas mayores de 100 años y cada vez caminan más por la calle, interactúan y están bien personas de la 8ª y 9ª década. Tal es así que lo que se llama en el mundo oldest, los más viejos, que es a partir de los 85, se está pensando en pasarlo a mayores de 90, porque cada vez hay personas de más edad que pueden disfrutar la vida. Esto se provocó y se sigue provocando por avances en salud pública, como mostraba el doctor Alegri en sus primeras diapositivas, avances en tecnología, pero por supuesto también hay muchas deudas en el mundo con respecto al envejecimiento. Hay mucha inequidad, hay falta de recursos y muchas veces se ve que desde desastres naturales hasta políticas realmente mal aplicadas, la población de adultos mayores puede ser muy vulnerable. Se calcula que para el año 2050 el 80% de las muertes van a ser en mayores de 60 años. Esto habla también del crecimiento y de importancia sanitaria que hay que darle a este grupo poblacional. Ya desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud, cuando hablaba de envejecimiento saludable, decía estas variables, y estas variables todos teníamos ya en la cabeza que eran muy buenas para envejecer. Es decir, tratar de mantenerse físicamente activo, mantenerse cognitivamente en funcionamiento, entrenado, mantener una vida social integrada, controlar los factores de riesgo, tener una actitud positiva en la vida, no ser lo que se dice un viejo mal llevado, mantener un peso adecuado, tener seguridad, o sea, contar con seguridad, que es un bien preciado que parece a veces que nosotros tenemos que rogar por ella en este país, y tener una renta digna. Muy bien. Como decía el doctor Alegri, si uno se pone a pensar en todas estas variables y sabe que estas enfermedades pueden empezar 30 años, se ha reforzado la idea de la importancia del envejecimiento saludable. Entonces, del año 2010 en adelante, se llegó a una definición integrada de lo que es envejecimiento saludable y se entiende al envejecimiento saludable o deseable como envejecimiento a la integración de una vida sana, o una integridad o un estado físico y cognitivo adecuado, acompañado de una actitud positiva, acompañado de una actividad social integrada y también con riqueza espiritual, que no quiere decir eso que sea específicamente una religión, sino ir por cuestiones más filantrópicas que choca mucho con el mundo real, que permanentemente nos lleva a cuestiones de hechos materiales. Decía yo que la Organización Mundial de la Salud empieza en el año 2000 a recalcar y a poner el acento en todos esos factores de salud física, cognitiva, cuidado vascular, etc. Pero la buena noticia es que en el año 2015 empiezan a aparecer los resultados de estudios ya rigurosos, sistematizados, mundiales, de los cuales tenemos la suerte nosotros, Fleni, de participar. Por ejemplo, el estudio Finger en Finlandia, que son estudios
de intervención multifactorial, o sea, se interviene sobre la población con múltiple control de esos factores de riesgo para ver el estatus de la población y los resultados de operar sobre ellos. Es decir, se toma una población de adultos mayores, se empieza a mensurar cómo están, se toma una población de cierto riesgo cognitivo, eso hizo Finlandia, y se los empieza a intervenir en diferentes factores, que es intervenir sobre el entrenamiento cognitivo, intervenir sobre diversas cuestiones que cité recién hacen al envejecimiento saludable. Finalmente hoy se demuestra, luego de este estudio y de otros que están inclusive en marcha, no han terminado, en diversos lugares del mundo como Estados Unidos, Australia también, no solo Finlandia, que ni más ni menos una noticia que nosotros no sabíamos en la facultad, no teníamos esa idea y hoy es que 1/3 de las demencias, casi el 33% se puede prevenir. Es decir, que empieza a bajar la tasa de demencia en países que aplican intervenciones múltiples sobre lo que se descubrió y se describe, que son los 7 factores modificables para prevenir el deterioro cognitivo. Entonces esa es la primera conclusión de las 2 conclusiones o 2 fundamentales direcciones en las cuales yo quiero enfocar esta charla de prevención. ¿Cuáles son los 7 factores que se determinó y se confirmó que son factores modificables que llevan a prevenir 1 de cada 3 demencias? La hipertensión arterial, la obesidad o sobrepeso, el tabaquismo, el nivel educacional. Se demostró que ya un nivel secundario es un factor de prevención. Esto habla de que la tasa que tenemos en Argentina de deserción en la escuela secundaria sigue creciendo y hay que trabajar mucho allí por esta razón también, para que nuestros jóvenes tengan largas vidas sanas cognitivas, como un factor importante de protección. La educación, decía entonces, el control de la diabetes, la prevención de la alteración de la glucemia, del azúcar, el sedentarismo, que también se está combatiendo muy bien en la Argentina, cada vez vemos más gente que está proclive a la actividad física, a caminar, etc. Los médicos insistimos mucho siempre en caminar. Y el combate también de la depresión, del estado afectivo anímico de la población. Por eso hablábamos del envejecimiento saludable con afecto positivo. Esto lo abraza al estudio de Finlandia, al Finger, Alzheimer Association, por la importancia que tiene, y lo financia también y lo difunde a otros países para que crezca y abrace en la prevención a muchas comunidades a través del mundo. Entonces se puede reducir el riesgo y esto está en nuestras manos, en nuestra posibilidad. Dentro de ellas, la dieta mediterránea, por ejemplo, es la dieta más aconsejada para el cuidado de las arterias. Investigaciones de los últimos 10 años mostraron un link, mostraron una asociación, mostraron un punto de clivaje entre la probabilidad mayor que hay de desarrollar una demencia y el deterioro de las arterias. Hay que cuidarlas desde los 30, 40 años, desde tercera a cuarta década, e intervenciones tardías también sirven. Por ejemplo, dejar de fumar entre los 60 y 70 años demostró una disminución de la mortalidad por tabaquismo de un 50%. La gente dice, no, ¿para qué si ya fumé toda la vida? No, se demostró que eso no es así. Luego de esto, mi segundo punto, les dije, era la esperanza del nuevo grupo de drogas. Toda la vida en el consultorio nos preguntan, doctor, ¿hay alguna pastilla, hay algún comprimido, hay alguna medicación que nos pueda prevenir? Y nosotros decíamos, no, no la hay.
Hoy sabemos que la mejor manera para prevenir un deterioro cognitivo son el actuar tempranamente en el adulto joven sobre los factores que acabo de mencionar. Pero también se ha abierto otra puerta, otra esperanza, que es este grupo de drogas que ya el nombre cambia el paradigma porque dice drogas, como dijo el doctor Allegri, modificadoras de enfermedad. ¿Por qué se llaman modificadoras de enfermedad? ¿Cuántas hay? ¿En qué momento estamos? Estamos en un buen momento, fíjense que esto es del 2017, 105 agentes farmacológicos, algunos ya han fracasado, muchos de ellos, otros están lo que llamamos ongoing, o sea, están haciéndose los estudios aún. Flenipac también participa de muchos de esos, son estudios de investigación. Si me dicen a mí qué va a pasar con estas drogas, es un paso adelante, como siempre hay en la medicina. La medicina avanza, como dijo Planck, el premio Nobel de Física, funeral tras funeral. En el sentido de que unos datos quedan lo máximo, mueren y aparecen datos nuevos, y así vamos avanzando. En este momento se dio un gran paso porque se está actuando en investigación sobre drogas modificadoras de enfermedad. ¿Qué quiere decir modificadora de enfermedad? Que las drogas van a actuar sobre los pasos de la producción de uno de los hallmarks, de uno de los núcleos que conocemos mayores de la enfermedad, que es la proteína pegajosa que rompe las neuronas, que es el amiloide del Alzheimer, el famoso amiloide. Las drogas entonces interrumpen, por ejemplo, pasos metabólicos para lograr que no se acumule, y por lo menos es probable que en los próximos 5 o 10 años alguna droga no cure la enfermedad, pero actúe tratando de retrasar la progresión. Con que lo haga en 1 o 5 años, el impacto sanitario es de billones de dólares, y el impacto en la vida de una persona de 80, 85 años, en cuanto a su salud cognitiva y su capacidad de nivel funcional mejor, es enorme. Ahora, otra pregunta que nos hacen, además, si de algo se puede prevenir, y ahora sabemos que estas drogas de prevención pueden actuar en personas de 60 años que son sanas, ¿no? Y que tienen un riesgo genético porque alguno en la familia, un antecesor, abuelos, hermanos, etcétera, tienen la enfermedad. Entonces esas personas que tienen un sesgo genético son personas que no han desarrollado la enfermedad, pero tienen cierto riesgo genético. Ese es el primer objetivo de estas drogas, que se llaman drogas modificadoras de enfermedad y que van hacia la prevención. Ahora, la otra pregunta que nos hacen, y con esto voy terminando, en el consultorio es: doctor, está bien, pero si yo quiero saber, quiero que haya un estudio, quiero saber, ¿de qué me sirve? ¿No me va a hacer peor si no hay nada para el Alzheimer? Bueno, hoy ha cambiado ese paradigma debido a todo lo que explicamos. Como hoy se sabe que podemos llegar antes, como hoy se sabe que 1 de cada 3 demencias se puede prevenir a cambio de estilos de vida, como hoy se sabe que hay un grupo de drogas promisorio que está empezando a caminar, Alzheimer Disease International, que es la entidad madre que reúne a todas las de los diferentes países que se ocupan de la gente y de sus familias con la enfermedad, es proclive a argumentar por qué es bueno saber antes y saber precozmente. Recibir un diagnóstico precoz, dice Alzheimer Disease International en su reporte del 2017, nos propone acceder a la mejor información médica y más novedosa, beneficiarse de tratamientos, como decía yo, que estén en curso, también definir o pensar nuestra vida para el futuro y la de nuestras familias, tanto en lo terapéutico como hasta en lo financiero, poder explicarle a la persona que aún está totalmente en sus cabales, lúcida y conserva contexto, a sus familiares, amigos y gente queridas, lo que ha cambiado desde que se conoce el diagnóstico, y hacer un efecto multiplicador y remaximizar la calidad de vida que cada uno tiene. A nivel práctico hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, revisar cada uno cómo está su vida, definir representantes legales, sucesores, etc. Si aún se encuentra trabajando, puede también readaptar su manera de trabajo,
averiguar si existen los mejores apoyos sociales, etcétera, participar en grupos de apoyo psicoeducativos y de estimulación. Fíjense que todas estas recomendaciones son para pacientes que ya se meten en la enfermedad. La idea es tratar de no llegar ahí, llegar antes aún que eso. Bueno, entonces es una ruta, es un camino del cuidado del deterioro cognitivo que es desafiante, hay novedades, tratamos nosotros de enfocarnos hoy en la prevención y la verdad que se ha separado lo que es deterioro cognitivo y prevención de lo que es demencia y enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias. Abrimos las preguntas. Sí. ¿Es con micrófono o...? No. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que le quería preguntar es dos cosas. Una, en una de las placas ustedes mostraron, digamos, el cerebro que funciona correctamente, después pasa a un desarrollo, a un deterioro cognitivo leve y después pasa a la demencia. Dentro de ese deterioro cognitivo leve, ¿no se pueden ver escalas de cómo va? Yo tengo un deterioro cognitivo leve, pero hace 6 años que mis estudios no dicen deterioro cognitivo leve 1 o 2, o cómo va, si hay una evaluación, digamos. La pregunta, por si no escucharon la gente de atrás, la pregunta es si el estadio que hablamos de deterioro cognitivo leve puede ser subdividido en distintas escalas más leve, más moderada o más comprometida. En realidad, el primer punto que hay que tener en cuenta es que cuando uno habla de deterioro cognitivo leve, está hablando de un síndrome, y deterioro cognitivo leve puede evolucionar a enfermedad de Alzheimer, pero deterioro cognitivo leve en algunas personas no evoluciona y se mantiene estable, incluso algunas personas han mejorado de eso, o sea, no obligadamente porque alguien tiene un deterioro cognitivo leve, tiene un Alzheimer. El deterioro cognitivo leve puede tener distintos niveles, para eso tiene las evaluaciones neuropsicológicas. En las evaluaciones cognitivas son test que miden la función de la memoria, la atención, el lenguaje, y están con medidas, están con puntajes, y esos puntajes nos dicen qué es lo que está pasando. No hay una clasificación de deterioro leve, leve moderado y leve, no, pero la evaluación nos muestra si se mantiene estable, si hay alguna variación, qué es lo que pasa. Muchas gracias. Sí. Bueno, por un lado, buenas tardes. Quisiera saber qué factores determinan la generación en el organismo de la proteína amiloide, si está determinado, y bueno, si estos modificadores hoy están atacando el desarrollo de esa proteína. ¿Vos comentás lo del desarrollo, querés? No. Bueno, sí. Nos venimos acá y vamos contestando. Bien. Primero, ¿es una proteína que existe en el organismo de modo Sí, natural? existe en el envejecimiento normal, y el factor más importante para la respuesta a la pregunta suya es el genético. Están involucrados genes de riesgo que provocan malas rutas metabólicas, rutas anómalas, que hacen que esa proteína cambie su configuración, se vuelva insoluble, dura, y empiece a romper la neurona o las conexiones entre las mismas. Una cosa muy importante que se debe saber también es que el Alzheimer sabemos que no se limita al mecanismo patológico del amiloide. Hay gente incluso que con tratamiento amiloide no ha mejorado tanto o no ha podido retrasar la enfermedad, y hay factores extra amiloideos, yo cité por ejemplo varios, educación, etcétera, que son factores protectores. Así que todavía nos falta muchísimo saber sobre eso, pero la respuesta principal a su pregunta es que la genética
condiciona mucho, cada vez se sabe más sobre eso, el pasaje a un amiloide patológico o anómalo, y el amiloide en sí, en el envejecimiento normal, está. Correcto, gracias. Sí. Bueno, ¿qué síntomas debiera uno tener en cuenta para poder pensar que pueda estar entrando en un deterioro cognitivo importante? Algo que a uno le haga pensar y decir: tengo que consultar, tengo que ver qué síntomas, qué modalidades de conducta, qué alteraciones en la memoria debería uno tener en cuenta para poder prevenir esta afección. Sí, el punto es que uno a veces se puede dar cuenta y a veces no. Por el propio problema, a veces sí, a veces no. Vamos a poner el ejemplo de las veces que sí. Las veces que sí, el olvido, yo les decía más temprano que el olvido es normal en el envejecimiento, o sea, todas las personas por encima de 50 años se olvidan y todos tenemos menos memoria que la que teníamos cuando teníamos 20, o sea, eso es normal y es así, y todos nos olvidamos un nombre y después nos aparece, o nos olvidamos, o sea, hay un olvido que es normal. El punto es cuando el olvido empieza a traer problemas, nos empieza a traer errores, nos empieza a traer dificultades. Ese olvido es un olvido, no es que con eso uno hace un diagnóstico de enfermedad, lo que uno dice es: hay que consultar al médico a ver qué hago, no es que pone el rótulo de una enfermedad. Perdón, en las sí. actividades cotidianas o en actividades donde entra a funcionar el sistema cerebral, estudios, investigaciones. No, en estudios, investigaciones uno puede chequearlo más temprano porque se lo pone en pruebas de mucho desafío. Entonces, lo que yo le decía a la señora, las evaluaciones, uno hace una evaluación cognitiva, en la evaluación se exige a la persona y la persona tiene que rendir, o sea, tiene que estar en un rendimiento. En las actividades de todos los días hay algunas actividades que son más automáticas, otras actividades que uno tiene que prestar más atención. El olvido normal habitualmente es olvido de cosas de poca significación. El olvido patológico uno se olvida situaciones completas, o 2 o 3 veces pierdo la tarjeta dentro del cajero automático, o pierdo el auto, donde dejé el auto, cuando habitualmente no lo perdía. Yo lo pierdo desde joven, así que no me voy a preocupar. El punto, por eso es lo que yo le empezaba diciendo, es importante lo que uno ve, pero es importante escuchar un poco lo que ve el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que nota el entorno? Porque el cambio, lo que uno busca es un cambio a la misma persona. O sea, una persona que no usó nunca un cajero automático, que no sepa usarlo, no me cambia. Pero si alguien lo venía usando y empieza a tener errores, bueno, por lo menos hay que consultar. Eso es. Si la esposa con cierta frecuencia le dice: yo no sé, cuando uno se olvida, yo no sé qué voy a hacer con vos. Puede decírselo sin que se olvide. Pero bueno, yo siempre planteo, uno no tiene que hacer el diagnóstico, uno lo que tiene que hacer es tener una alerta, consultarle a su médico de cabecera y el médico lo va a orientar si eso es algo. O sea, aquello que llama la atención, uno tiene que preguntarlo al profesional, y el profesional es el que tiene que orientarlo. Sí. Consulta. Si está instalada la enfermedad, la medicación que ha salido en estos tiempos contra estas proteínas, ¿tienen efecto cuando ya se instaló la patología? Estamos hablando de... Preventiva. Sí, pero además estamos hablando de investigación, no estamos hablando de clínica.
Bueno. Creo que es importante, Sí, esto me está difícil. sí, es importante separarlo. Se supone que lo probarán. En lo que se está probando en investigación, lo que se plantea, porque hasta ahora las líneas de investigación venían lavando el amiloide y no cambiaban la parte clínica. Y lo que empieza a aparecer en los últimos, prácticamente en los últimos 2 años, son sustancias que cambian la parte clínica también. ¿Cuánto la van a cambiar? Recién lo vamos a saber cuando tengamos resultados, digamos, en el próximo tiempo. Necesitamos que se apure. Se está investigando muchísimo, ¿no? Tengan idea que la preocupación de todo esto es enorme, no solo la preocupación individual, o sea, todo esto generó en el año 2013 que David Cameron, el primer ministro inglés, en el G8 creara un Consejo Mundial de Demencia para discutir toda esta problemática, no porque David Cameron es bueno, porque le preocupa todo el impacto social y económico que genera, ¿no? Sí, la señora le voy a preguntar. Sí, se habla del deterioro cognitivo y se lo asocia al Alzheimer particularmente. Mi pregunta es si siempre dentro de los rangos de edades que estamos bajando puede haber un deterioro cognitivo de un orden emocional, si donde las emociones estén interviniendo para que el rendimiento aparezca como deteriorado. Sí, ahora la pregunta de la señorita es muy buena porque lo que pregunta ella es algo interesante, debido a lo que pregunta es si los deterioros cognitivos siempre pueden corresponder a enfermedades estructurales, demenciales, biológicas, o también enfermedades emocionales, disturbios psicológicos, etcétera, pueden provocar deterioro cognitivo. La respuesta es que sí, una depresión nos provoca deterioro cognitivo. De hecho, se está demostrando ahora que los síntomas cognitivos de la depresión son bastante más invalidantes a veces que la misma tristeza o la misma disminución de la capacidad para disfrutar de las cosas. Se le da mucha relevancia. La gente con depresión puede sentir la torpeza cognitiva, sobre todo en el mundo moderno, donde es un mundo, como se saben ustedes, que se llama multitask, o sea, de múltiple tarea simultánea. La depresión justamente, que es una enfermedad que afecta mucho las funciones frontales, ejecutivas, de flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, el poder tener una atención dividida a varias informaciones a la vez, se ve muy alterada. Pero la gran diferencia es que es reversible. Se va la depresión, se va el deterioro cognitivo. Por eso el doctor Allegri decía, guarda con el deterioro cognitivo leve, a la pregunta de la señora, porque el deterioro cognitivo leve es una bolsa de gatos a veces y no siempre termina en demencia, sino que hay deterioros cognitivos leves que pueden obedecer a trastornos emocionales, afectivos, y cuando estos se resuelven, se puede resolver también el deterioro cognitivo. Muchas gracias. ¿El diagnóstico diferencial estaría depositado nada más que la persona que atiende el aspecto emocional? Si es idónea, puede ser. Y si no, conviene consultar a alguien especialista en lo cognitivo. Perdón, doctor. Pasamos a alguien de atrás. Sí, ya está usted. Sí. Sí. Buenas tardes, quiero hacer una pregunta. Ustedes nombraron una serie de factores, ¿sí?, de riesgo, pero muchas veces esos factores no están tan explicitados y aparece un deterioro cognitivo, ¿sí? Ese deterioro que aparece, ¿se podría haber determinado antes si no existen esos factores? Me refiero, por ahí no hay diabetes, por ahí no hay sedentarismo, ¿se entiende mi pregunta? Sí, sí. Prácticamente el 60-65% de la, llamémosle causa para decirlo en forma más fácil, pero de la predisposición
obedece a factores que vienen predeterminados. El 35% tiene que ver con factores modificables, que son los que estábamos hablando. Esto es en el global. Si uno lo ve en individuos, puede estar variando esos porcentajes. Ahora, uno puede tener un deterioro y ser físico nuclear, no tener ningún factor de riesgo, haber hecho una vida súper sana, pero genéticamente venía predispuesto para eso. O uno puede haber hecho una vida todo lo complicado y llegar bien, pero esos son los extremos, no son la realidad de todas las personas. La realidad global de las personas es que si se cuidan, llegan mejor. Si no se cuidan, llegan peor y evolucionan peor. Tanto antes como durante, cuando uno ya tiene algún problema. Si uno se cuida, si uno está encima, si uno hace lo que tiene que hacer, la evolución es mejor. Si uno no lo hace, ahora, excepciones a la regla hay en toda la medicina. No es que porque soy físico nuclear seguro que no lo voy a tener. Sí. Sí, perdón. La pérdida del olfato en alguien de 50 años, ¿puede estar determinando algo? Lo que pasa es que la pérdida del olfato puede obedecer a varios factores. Uno de los factores puede ser relacionado a enfermedades de Alzheimer, pero puede obedecer a otros factores que no sean. Si uno tiene varias infecciones repetidas en vías aéreas superiores, puede llegar a tener problemas del olfato. O sea, hay virosis que dan trastornos del olfato, no necesariamente. La pérdida del olfato sumada a otras, ahí ya te acerca un poco más. Estaba el señor que lo salté varias veces. Yo observo que en esta especialidad se usa con bastante ligereza, lo digo con respeto, el término demencia. Por otro lado, se habla de deterioro cognitivo leve. Sin embargo, muchas veces se asimila la demencia con el deterioro cognitivo leve. ¿Es correcto lo que digo? Sí, nosotros le damos mucha importancia para separar uno y otro término a la alteración del nivel funcional. Uno puede tener un deterioro cognitivo que puede ser en un solo dominio, memoria, o puede ser multidominio, atención, memoria, visoespacial, lectoescritura, etc. Pero hablamos de demencia cuando ese sujeto ya tiene una marcada diferencia en cómo funcionaba. Eso es el nivel funcional. Lo que el sujeto era y lo que el sujeto hoy es. Esa es la gran diferencia entre deterioro cognitivo leve y demencia. ¿Puedo hacer otra pregunta? Bueno. Pido disculpas. Sí, después está la señorita de arriba. Y acá también al lado mío. Sí. Yo también. ¿Qué relación existe entre las alteraciones corporales, físicas, y lo cognitivo? En mi experiencia personal, yo tengo un diagnóstico de deterioro cognitivo leve y a su vez, tengo problemas severos de columna, por lo cual estoy transitando con un bastón, con limitaciones físicas significativas. Y cuando me hacen un estudio de rehabilitación física, una indicación de rehabilitación física, me indican hacer un tratamiento cognitivo. ¿Qué relación hay entre ambas? Después en privado le digo dónde me pasó lo que acabo de Pero le habrán dicho que la rehabilitación cognitiva para lo cognitivo y lo físico para la columna. No, si yo fuera su médico, le diría que me preocuparía que los antiinflamatorios que le den para la columna le eleven la presión arterial, no hablo de medicación, cognitivo, y hablo los de corticoides le joroben la memoria, pero no tiene una relación, la verdad, una cosa con otra. Sí, la inversa, ¿qué quiero decir? Que la actividad física favorece a la parte cognitiva, favorece al cerebro. O sea, que uno mantenga actividad física hace que el cerebro esté mejor y hace que lo cognitivo esté mejor.
Entonces, si usted va a preguntar por el deterioro cognitivo leve, lo van a mandar a caminar, lo van a mandar a hacer ejercicio y a hacer actividad cognitiva. Ahora, si tiene un problema de columna, la verdad que hasta ahí yo lo mandaría a hacer actividad física nomás, pero bueno, vio que tratamientos hay. Por ahí no Sí. entiende los ejercicios. Sí, quiero hacer una consulta. En una oportunidad leí un libro escrito por un nutricionista y también un neurólogo. El libro se llama Cerebro de Pan. Y en el libro Cerebro de Pan, que ahí dice así, el libro Cerebro de Pan menciona que la ingesta de hidratos de carbono produce trastornos en el cerebro. Por lo tanto, recomienda, entre otras cosas, más allá de que hay menú, también hay listas de comidas, para que le saca el cuco a lo que tiene que ver con las grasas. Y recomienda no hidratos de carbono, sí grasas. A su vez sé que las grasas producen colesterol. ¿Qué opina al respecto de esto? Yo dejé de comer hidratos de carbono. Me dedico mucho a comer quesos y grasas. ¿Qué opina? El problema es qué es lo que uno está previniendo. Si uno está previniendo del terror del deterioro cognitivo, lo único que tiene algún grado de demostración es la dieta mediterránea, no otra cosa. O sea, la dieta mediterránea, que en definitiva es dieta sana, es dieta con verdura, fruta, usando pescado, aceite de oliva, y muchos hasta dicen que la dieta mediterránea es efectiva porque están en el Mediterráneo, caminan mucho, hacen ejercicio, son muy sociables. O sea, eso es lo que hoy se sabe de las dietas. Lo otro es... ¿Qué opinión tiene del libro Cerebro de Pan o de la ingesta? ¿Puedo hacer una pregunta? Acá, por favor. Ahora vamos, pero... Sí, buenas tardes. Quería saber qué estudios determinan específicamente, o sea, qué hay que hacer para determinar específicamente si uno tiene una demencia, un principio de Alzheimer, etcétera. Sacando el test. O sea, Claro, el punto es, si uno quiere determinar si hay deterioro cognitivo o demencia, lo que necesita es el test cognitivo. No hay análisis de sangre, Si uno quiere determinar, ¿por qué? Porque si yo quiero saber cómo funciona lo cognitivo, tengo que explorar lo cognitivo. Si yo quiero saber si hay un problema vascular que produzca lo cognitivo, tengo que hacer, por ejemplo, una resonancia o un estudio de imagen para ver lo vascular. Si yo quiero saber si en lo degenerativo hay enfermedad de Alzheimer, hay estudios para diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿entiende? Pero deterioro y demencia es con el test. Los otros es para ver la causa. Ese es el... Sí. Sí, a mí me encantó estos 7 puntos de hipertensión arterial, obesidad. Y me preguntaba si con los trastornos del sueño, qué sé yo, sea apneas o sea otro tipo de trastorno del sueño, si eso no afectaba la capacidad cognitiva. Sí. Sí, es una muy buena pregunta porque la verdad que los trastornos del sueño han crecido en la población mundial. Esto viene de la mano también de los cambios de ritmo de vida, de los tipos de trabajo, la vida un poco acelerada que se está viviendo, y se ha demostrado, por supuesto, que los sujetos que tienen alteraciones en la arquitectura del sueño tienen mayor predisposición de día a tener menor rendimiento cognitivo. Durante un buen sueño, ustedes saben que se fabrican muchas neuropéptidos, hormonas y sustancias que son muy buenas para el trofismo del cerebro, es decir, para la buena conservación y funcionamiento del cerebro. Por otro lado, también hay algunas enfermedades, como la demencia de cuerpos de Lewis, que es prima hermana del Parkinson, la enfermedad de Parkinson, que específicamente ven tempranamente alterado el sueño. Por eso también es interesante investigar a las personas que tienen estas patologías. En este caso, de pronto hay medicaciones para dormir, que uno de los efectos adversos
es pérdida de la memoria. Sí. Entonces digo, ¿qué hago? Hay que leerlo. Tomo para dormir y pierdo la memoria. Tomo y pierdo la memoria. Tiene que consultarle a su médico qué puede tomar para dormir que no le pierda la memoria. Pero es muy interesante la pregunta. A los 7 puntos que decía el doctor Bagnati, yo tuve una reunión la semana pasada en Estados Unidos sobre prevención y estaban discutiendo poner lo de la parte del sueño, por las apneas y por todo lo que trae. ¿La melatonina sirve para regular? Sí, la melatonina es una hormona natural de los mamíferos y la verdad que hay melatoninas que ayudan también al sueño. Es un remedio que tarda más tiempo, generalmente no provoca alteraciones de la memoria y tiene algunas ventajas sobre los hipnóticos o los ansiolíticos que pueden traer trastornos cognitivos, así que en principio es recomendada. El problema es que la mayoría de las melatoninas que se venden acá en Argentina son de vida media corta, entonces no alcanzan muchas veces a funcionar o pierden eficacia a través del tiempo. Sí. En el caso de la demencia por cuerpo de Lewy, ¿hay también factores de prevención como en el caso de Alzheimer? En el caso de la demencia por cuerpo de Lewy está menos estudiada la parte de prevención que en el Alzheimer. De todas formas, lo que tiene que ver con, o sea, hoy lo que se sabe bien es que los deterioros cognitivos de gente joven son exclusivos para estas enfermedades, o sea, una persona joven que tiene y parece un Alzheimer es solo Alzheimer, tiene enfermedad por cuerpo de Lewy es solo enfermedad por cuerpo de Lewy. Cuando aumentan las edades y a la medida que aumenta más, hay como una sumatoria de factores. Y en esa sumatoria de factores uno puede tener un componente de cuerpo de Lewy, un componente vascular, y entonces ahí volvemos a que la prevención vuelve a ser efectiva. Lo que no se sabe es si aisladamente en cuerpo de Lewy qué es lo que pasa. Si me preguntás, yo creo que sí vale la pena hacerlo por todos los otros factores. Doctor, Sí. ¿usted sabe la poesía esa de que hicieron en la Universidad de Salerno en el siglo XII para llegar a viejo? ¿La conoce? No, Bueno, la digo. Sí. Decían en el siglo XII, y eran médicos, decían vida honesta y arreglada, tomar muy pocos remedios y tratar por todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y distracción, salir al campo algún rato, poco ruido y mucho trato y continua ocupación. La teníamos muy clara. ¿Qué dijo? Que la tenían. Vamos a ver un poco de historia. Los griegos y los romanos tenían muchísimas cosas claras que después se fueron perdiendo y después se volvieron a recuperar. Así que, pero el calcio y el azúcar hacen daño al cerebro. O sea, el calcio es uno de los determinantes y el azúcar carameliza el cerebro. Así que, ojo. ¿Puedo hacer una última preguntita? Sí, después. ¿Hay alguna predisposición o alguna estadística entre el deterioro cognitivo y los pacientes con esclerosis múltiple? Es complicado. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener deterioro cognitivo. Yo no sé exacto en qué porcentaje puede darse, pero sí puede haber. No es no es lo primario, pero sí puede aparecer, sí puede haber un deterioro cognitivo y no implicar otra enfermedad. No está implicando otra enfermedad. ¿La misma relación que cualquier otra persona o están más predispuestos? No, la enfermedad, la esclerosis múltiple, como da trastornos motores, puede dar trastornos cognitivos. Pero no es que la esclerosis múltiple predispone al Alzheimer. Eso no. La enfermedad da el tipo de trastorno. Sí, yo le quería preguntar, doctor, hay un estudio que es el estudio PET, ¿no?
de imagen, que da positivo o negativo. Si el estudio da negativo, ¿usted qué aconseja si hay que volver a repetirlo en algún tiempo? Y si hay que volver a repetirlo, ¿qué intervalo de tiempo habría que hacerlo? Sí, el estudio, digamos, todo esto, como yo les mostré, es algo que es dinámico. Y digamos, depende en qué momento uno hace el corte de la enfermedad, pueden dar distinta positividad a los estudios. O sea, nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, la punción lumbar, el estudio del líquido cefalorraquídeo marca antes de lo que marca el PET. Entonces, uno puede tener un PET normal, dar positivo en el líquido y después más adelante da positivo en el PET. Si uno tiene que poner un tiempo, yo diría no menos de 5 años, para si uno tuviera duda y si la sintomatología persiste y uno volviera a tener que repetir los 5 años, no menos tiempo. Muchas gracias. Sí, ¿había? Sí, gracias. Quería preguntar si uno tiene, digamos, hereditariamente, o sea, nuestra abuela particularmente tenía demencia senil, como en su momento se catalogó, se diagnosticó. ¿Sería conveniente uno, sin demostrar nada al día de hoy, hacerse un estudio genético como para abrir el paraguas al futuro? ¿Eso es viable o es un sinsentido? El punto es, si es solo un familiar, no es una enfermedad hereditaria familiar y uno con un estudio genético no va a encontrar nada. Si esa es la pregunta. ¿Cuántos ¿Sí? tienen que ser? ¿Cuánto tiene que ser? Las enfermedades, las formas de demencias hereditarias son lo que se llama autosómica dominante. La mitad de la familia lo tienen que tener. Si son 5 hijos, 2 o 3 tienen que tenerlo. Si son 8, 4 tienen que tenerlo. Y en varias generaciones. Entonces, eso es la forma que uno le hace el estudio genético y encuentra. Y el otro factor que yo les decía es que las formas hereditarias son en gente joven. Son en gente de 40, 50, 55 años. Eso es lo que... Sí. Sí, yo había leído algo que publicaste en Twitter de la dinámica del neurofilamento sérico que predice, supongo que eso está en estudio, sí, que predice la neurodegeneración y la progresión clínica de la enfermedad del Alzheimer. Digamos, eso está todavía en estudio, está avanzado. ¿Cuál es la gran ventaja? El gran problema hoy en día es que los estudios que hay que hacer son estudios complejos, no son estudios sencillos para hacer. Entonces, mientras se está trabajando con estos estudios complejos, se está buscando estudios mucho más sencillos. Lo que preguntó la señora tiene que ver con 2 publicaciones, 2 trabajos que hicimos nosotros. Uno que hicimos acá, que fue estudiar unas proteínas que ya se llaman neurofilamentos de cadenas livianas, el doctor Ezequiel Surace, que es nuestro biólogo, neurofilamentos de cadenas livianas en líquido cefalorraquídeo y vio qué pasaba en las distintas enfermedades. El otro estudio, que es el que se publicó ahora hace un mes, es un multicéntrico que esas mismas proteínas se estudiaron en sangre y se encontró que 10 años antes de que aparezca la parte clínica uno puede encontrar en sangre que esas proteínas aumentan. Esto es investigación, todavía no se está haciendo en clínica, o sea, lo estamos haciendo en lo que es la parte de investigación, no en la parte... ¿Y cómo prevenimos entonces? ¿Cómo? Si está todo en investigación, si está todo en investigación, ¿cómo prevenimos? Bueno, ¿cómo prevenimos? Por cuestiones que son para prevenir. Todo lo que dijiste para prevenir.
hay algunas investigaciones que tienen que ver con esto preventivo también. Uno puede entrar dentro de esas investigaciones y prevenir, pero no lo piensen desde la clínica, uno lo ve desde la parte de investigación. ¿Puedo redondear la pregunta? Sí. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta que me quedé enganchada hace rato? Cuando usted dijo, no importa si el candidato es un físico nuclear, digamos. Ahora, ¿qué pasa? En cuanto al deterioro cognitivo, me pregunto yo como que no termino de entender si este hombre está acostumbrado a aprender todo el tiempo, porque un científico está aprendiendo todo el tiempo de los propios datos de la elaboración. Tendría que notarse que en procesos de vida cotidiana, ¿cómo se nota el deterioro cognitivo? Si él está funcionando, ¿cómo se nota 15 años antes? En primer lugar, alguien que tiene un nivel de funcionamiento muy alto compensa durante mucho tiempo. Sí, por eso es que cuando hay personas que tienen funcionamiento muy alto, uno ve que se deterioran más rápido, pero no es que se deterioraron más rápido, es que compensaron durante bastante tiempo. La segunda parte de la pregunta, si un físico nuclear quiere saber qué es lo que pasa, bueno, todos estos estudios que estamos discutiendo que se hacen antes para ver si está pasando algo. El estudio de las cadenas, de proteínas de cadenas livianas que le expliqué a la señora. Pero ¿cómo alerta a ese hombre de que le puede estar pasando algo? En el presintomático es muy difícil alertar. En el presintomático uno lo piensa y dice, bueno, si en mi familia hay algunos, a lo mejor yo no tengo un gen de enfermedad que lo voy a tener, pero sí tengo riesgo. A lo mejor empieza a no prender la llave del No, del yo auto, lo que o alguna cosa más lo que cotidiana. diría es que en esos casos es muy importante escuchar para saber el diagnóstico muy precoz al que lo conoce mucho, al que está al lado, que reconoce algunas conductas diferentes. Por ejemplo, recuerdo un caso que nos pasó aquí de el diagnóstico lo hizo un hijo de una señora que nunca en su vida había dicho una mala palabra. Entonces él me dice que volcó el desayuno, él la taza sin querer y la madre le dijo una mala palabra y entonces él fue y le dijo al padre que era médico, papá, llévala a un neurólogo a mamá porque no es mi mamá. Nunca había dicho una mala palabra. Esto también alerta sobre que la población en general relaciona el Alzheimer en su detección precoz con la alteración de la memoria y hemos aprendido que la conducta, los cambios de conducta y de carácter también pueden ser la entrada precoz a detectar una enfermedad. Yo estaba pensando en el sentido de la cognición, o sea, la posibilidad de También la aprender conducta, continuamente del medio. Entonces me quedaba pensando, uno que está acostumbrado a tener cognición, ¿por qué lado surge la posibilidad de diagnóstico? Y lo que usted me dice es lo que yo pensaba por los hábitos cotidianos. ¿Usted quería preguntar algo? Sí. Sí. Sí, dígame. ¿Ella? Sí, ella. A raíz de lo que dijo el pero está la actualidad. Era lo que iba a Sí. Es una pregunta chiquita y Sí. quizá un poco tonta, pero me está apareciendo mucho en la literatura común. Y a raíz de lo que dijo el señor, la pregunta es, ¿qué diferencia hay con los olvidos del pasado o con los olvidos del presente, actuales? Y después tengo otra, pero bueno. Bien. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por iniciar con una pérdida de la memoria más inmediata, denominada memoria episódica, que es la memoria más reciente. Entonces el paciente o la persona va a conservar por más tiempo lo que se haya consolidado en el almacén de memoria, en proteínas, como si fuese un libro bien instalado en la biblioteca. Pero aquella información que está circulando aún precozmente, en forma lábil, inestable, que recién ingresó el dato, si el cerebro está siendo afectado por una enfermedad estructural, tiene más probabilidad de perderse. Y además comienza la enfermedad por los hipocampos y esa es la zona de la memoria inmediata. Entonces, esa es la gran diferencia entre los sistemas de memoria que cronológicamente se ven alterados en la enfermedad de Alzheimer. Luego hay otros sistemas de memoria.
quedaría una sola pregunta Sí, la señora está. por cuestiones de tiempo, ¿no? El uso de los marcadores para la proteína amiloide, ¿se usa ya como protocolo o está en etapa de investigación? No, marcadores de proteína amiloide se usan en clínica ya. Ah. Sí, eso sí. Espere que una que no preguntó nunca, la señorita primero. Yo quería preguntar, es una persona que tiene deterioro cognitivo, ¿no? Además de hacer todos los puntos que no siga avanzando. ¿Hay alguna medicación en la actualidad que se esté dando para que no siga avanzando ese deterioro, para frenarlo? En la actualidad hay medicaciones para enlentecer la evolución, sí hay por lo menos 4 medicaciones hay para, digamos, medicaciones aceptadas por ANMAT, FDA, digamos, con toda la... No se escuchó bien la pregunta. Si hay medicaciones para modificar la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Si hay medicaciones que sean activas, esa fue la pregunta. ¿Y hay o no? ¿Están disponibles? Sí, sí. Pero no hay medicación para el deterioro cognitivo leve, sino que lo mejor para el deterioro cognitivo leve, que aún no es demencia leve, que es las medicaciones que decía el doctor, lo mejor para el deterioro cognitivo leve es tener un buen diagnóstico con la evaluación neurocognitiva y estimular cognitivamente las funciones y tener todo el bagaje de recursos que hablamos en la charla de hoy, ¿no? Sobre tratamiento, vida social integrada, cuidado de los factores de riesgo. No hay una píldora todavía para el deterioro cognitivo leve per se, por sí mismo. Sí, esa es para un Alzheimer diagnosticado.